Bueno, y ya me mandaron a aterrizar, ¿verdad? Bueno, 45 minutos. Y yo comencé a predicar la locura, pero el obispo quería mirar qué iba a predicar, qué iba a decir, ¿ah? Él tiene que ser él es el vigilante, ¿verdad? Él es el vigilante. Y se sentó en una silla grande allá al frente, comprendí cuando estaba yo. Y yo comencé a predicarle la locura. Pero como estaba el obispo ahí, o le predicaba, ¿sabes que la Biblia habla sobre los obispos también, no? Y entonces, cuando yo comencé a leer, iba a decir yo, estaba pensando los cursos, y ahí estaba el obispo. Y me encuentro con la cita que habla de los obispos. Y me llegó a la cabeza. Y yo decía, ¿la digo o no la digo? Pero ahí está el obispo. Y el Espíritu Santo dentro me decía, pues dígaselo al obispo. Y yo le dije, bueno, vamos a leer esta cita. Y aquí habla de los obispos. Y aquí el único obispo que hay es usted, Monseñor. Tome, agarre. Dale. Porque uno a veces está mirando quién está para predicar o no predicar. No, así no es. Tenemos que predicar la palabra de Dios y saber que Dios da el Espíritu sin medida. Cuando yo predico la palabra de Dios, Dios da su Espíritu sin medida. Él garantiza, dice, predica tú la palabra de Dios. Y yo me comprometo a dar el Espíritu sin medida. Qué bello, ¿no? Si lo creyéramos, yo lo creo, vean los resultados. Ustedes no saben, pero yo les estoy diciendo por qué estos resultados. Todos somos sacerdotes, todos somos sacerdotes. Y entonces, ¿por qué no predicamos la palabra de Dios? ¿Y por qué no surge el mismo efecto? Le aseguro que cualquier sacerdote en el mundo, sea que sea, se empapa, disfruta de la palabra de Dios, ora y se deja tomar por el Espíritu de Dios y cree en Él y lo conoce, tiene un encuentro personal con Él, se deja consolar por Él y lleva todo en sus manos. Le aseguro que surgirá el mismo efecto porque está escrito. Vaya y predique la palabra de Dios e implora el Espíritu y esos huesos tomarán vida. Lo único que tiene que hacer, como se le ha mandado. Ese es el único problema que existe. Yo quisiera que me escucharan todos los sacerdotes del mundo. Y me escucharon los obispos. Y me escucharon los laicos. ¿Dónde está el detalle? ¿Dónde está el secreto? Dios da el Espíritu Santo sin medida. Cuando se predica la palabra de Dios, dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Dios da el Espíritu Santo sin medida. Vamos a hacerlo. Predique la palabra de Dios a su hijo, a su esposa, a su vecino, a su compañero de trabajo, pero confiando en el Espíritu. Vamos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, Habiendo oído, miren, hay que escuchar la palabra de Dios. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, y habiendo creído en la palabra de Dios, en el evangelio, fuisteis Espíritu Santo de la promesa. cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios y creemos en el evangelio, Dios nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que Dios lo prometió, Dios lo cumple y le pone el sello. No falla, es seguro, es eficaz. Pero para eso tengo que escuchar la palabra de Dios. Y para eso tengo que predicar la palabra y el Espíritu Santo va haciendo el trabajo que tiene que hacer. Yo quiero que ustedes tomen en cuenta la importancia del Espíritu Santo, de implorar, de invocar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra, el Espíritu Santo transforma, el Espíritu Santo convierte, el Espíritu Santo anima, el Espíritu Santo consuela, el Espíritu Santo
apóstoles conocían al Espíritu Santo. Tenían una amistad tan profunda, tan profunda, tan profunda, que Hechos en el capítulo 15, versículo 28, dice la Biblia que el Espíritu Santo tenían esa comunión que los apóstoles tenían esa comunión con el Espíritu Santo y andaban de todo a todo con el Espíritu Santo y comían con el Espíritu Santo y caminaban con el Espíritu Santo y dormían con el Espíritu Santo y se bañaban con el Espíritu Santo y andaban con el Espíritu Santo en todas partes, al punto que ellos estaban convencidos que el Espíritu Santo habitaba en ellos, moraba en ellos y dominaba en ellos, porque estaban seguros de la promesa de Cristo. Escuchen, 8, 15, 10, 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Miren la amistad que tenía con el Espíritu Santo. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Cómo están seguros? ¿Cómo están seguros? Pablo da la respuesta. ¿De acuerdo a la respuesta de Pablo? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Pablo da la respuesta. ¿Cómo es que ellos estaban seguros que el Espíritu Santo estaba con ellos? Que dice que nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo hacer esto. Esto, lo dice Primera de Corintios 6, 19. ¿Por qué estaba tan convencido? Escucha lo que dice Pablo. 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo? el cual está en vosotros, ¿Lo ignoran? Ese es el problema que tenemos. Que ignoramos que el Espíritu Santo está en nosotros y que somos templo del Espíritu Santo. Y por eso decía, hemos decidido nosotros, el Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros, está en nosotros. Jesús lo prometió. Y Jesús le dio ese regalo a la iglesia, el don del Espíritu. ¿Se acuerda de que los apóstoles 2, que vino sobre ellos el Espíritu Santo? Pero Él lo había prometido. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, Él había prometido que mandaría el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para muchas cosas importantes, pero en este versículo a mí me interesa que ustedes vean para qué dejó Dios el Espíritu Santo en su vida y en su vida. Uno, Capítulo 15. no, dice Hechos 1, 8. pero recibiréis poder ¿Otra vez? pero recibiréis poder ¿Otra vez? pero recibiréis poder Lo digo con autoridad. Esto se cumple. Yo lo he visto. Ustedes también lo han visto. Y ustedes se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué cuando el Padre Toro predica, muchos se convierten? ¿Por qué? Otra vez. pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Cuando usted y yo tengamos ese encuentro personal con el Espíritu Santo y hagamos como cuando usted se le vacía el tanque de agua de la casa, abre la llave y deja que se llene. O como cuando se le descarga el celular, lo conecta y deja que cargue. Estoy desconectado, estoy, ¿cómo que llama? Descargado, estoy vacío y en la oración me conecto, llena del Espíritu Santo. No busque verlo, es decir, llena. Y le demos llenar del Espíritu Santo. Allí, piérdale tiempo, es el tiempo de tu vida. Y entonces dice que cuando usted haga eso, recibirá poder. Porque es el Espíritu Santo quien va a obrar en ti. Es el Espíritu Santo que va a transformar. La Virgen María, llena del Espíritu Santo, visitó a Isabel quedó llena del Espíritu Santo. El niño saltó de gozo en su seno, lleno del Espíritu Santo. ¿Y para qué ese poder? Recibirá un poder
cuando reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me seréis testigos Para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. hasta lo último. Serán mis testigos a todas partes. Cuando reciban el Espíritu Santo, nadie los detendrá. Tendrán poder. Hasta los confines de la tierra podrán ser testigos. Fui una vez a Estados Unidos y me dio hambre y me llevaron a comer unas hamburguesas. Y estando comiendo unas hamburguesas, entró un hombre bien vestido. Y yo cuando veo a ese hombre bien vestido, me quedo viendo y digo, yo lo he visto en algún lado lo he visto. ¿Quién será? Y yo lo veo, el hombre me mira y sigue, que de repente tira la mirada donde estoy yo. Y yo lo vuelvo a ver y digo, lo conozco. Lo conozco. Y resulta que le quedo mirando y tenía cuello clay. Era un cura. Y me dice, todo. ¿Es usted? Digo, sí, soy yo. Era un amigo mío, compañero de estudio. Se fue a Estados Unidos hace tiempo. Sacó varios doctorados, está trabajando en Estados Unidos. Ya está trabajando. Entonces, bueno, el caso es que el hombre me dice, ¿y eso que hace usted por aquí? ¿Por qué me conoce a mí? Si usted es un pobre campesino del monte. Usted es un pobre que no tiene ni a dónde caer muerto. A toda gente yo tengo que hacer un programa para que podamos hablar de mucho tiempo. Y yo le digo, por aquí vengo pues con ganas de predicar la palabra de Dios. Usted anda con esa tontería. La gente ahorita no se convierte. Le digo, usted piensa así, pero yo creo que sí. Yo no. Usted debería, ¿verdad? No, ¿verdad? En serio, ¿qué hace usted por aquí? Yo ando predicando la palabra de Dios. ¿Cómo así? Digo, bueno, predico la palabra de Dios, no todos, hasta los evangélicos. Digo, no, usted está perdiendo el tiempo. ¿Quién va a convertir a un evangélico? Digo que está predicando la palabra de Dios, usted cree que va a hacer mucho. Eso se llama pura vago. Eso es perder tiempo. Y comenzó el hombre y me metió en insultar. Pero de gratis. Y le decía, está bien yo, que tengo varios doctorados, tengo títulos, pero usted no tiene mi título. ¿Está bien yo? Pero usted, que va a estar predicando en Estados Unidos, de verdad, dígame, ¿a qué viene? Y ya le dije que vine a predicar. Pues no le creo. No le creo. Tampoco le voy a pagar por que me creo. Yo tengo dos parroquias bien importantes aquí en Estados Unidos. Trabajo en las universidades grandes de Estados Unidos, famosas.